Quieren hacer un breve y rápido experimento de la programación cubana, porque nosotros los cubanos tenemos una programación, tenemos un casete editado de qué debemos saber y qué no debemos saber. A nosotros la cinta de la memoria nos las picotean y nos las pegan donde conviene, incluso insertan pedazos de cinta con pensamientos que son completamente negativos para nosotros, pero están ahí insertados y nosotros, da igual el pensamiento político que tengamos, la idea, el nivel cultural, el nivel intelectual, da igual, nosotros siempre hacemos uso de las cintas que nos van implantando en nuestro casete programado. Haga un experimento rápido. Pregúntenle al cubano que tengan al lado, si son cubanos o no, si sabe quién es Henry Kissinger. Eh, el viejo cabrón este que se murió hace poco, con 100 años, al igual que Fidel Castro, que cometió miles de crímenes alrededor del mundo entero, porque su criminalidad mundial no es local, y se fue impune, sin responder a nada, sin nunca ser cuestionado, sin que nunca le pasara absolutamente nada malo. ¿Quieren saber quién es Henry Kissinger? Porque ya los cubanos supongo que ya me están abriendo los ojos. No sé quién es Henry Kissinger. Vi las noticias que se murió, pero no sé quién es. Les voy a dar un cortico brief de quién es Henry Kissinger y después les voy a contar una cosa. Henry Kissinger, el mayor criminal de guerra y diplomático de los Estados Unidos, ha fallecido. El controversial estadista murió impune a los 100 años de edad en su casa en Connecticut. Kissinger ha sido, sin lugar a duda, uno de los hombres más poderosos e influyentes en la historia de la humanidad. Sin embargo, es una figura de la que muchos saben relativamente poco. Nacido en Alemania en 1923, en el seno de una familia judía, desde temprana edad se vio forzado a huir a los Estados Unidos, donde rápidamente se convirtió en un reconocido académico. Gracias a su experticio político, Kissinger rápidamente adquirió una gran influencia política. En plena guerra de Vietnam, Kissinger fue sumamente crítico de los esfuerzos por acabar el conflicto, presentando proyectos de paz inviables. Y es que en 1968, con la llegada de Richard Nixon al poder, este designó a Kissinger como secretario de Estado y asesor nacional de seguridad, dos puestos sumamente importantes en la política estadounidense y que nunca antes una persona había ocupado de manera simultánea. Con este poder inconmensurable, la política exterior de los Estados Unidos quedó prácticamente en manos de Kissinger, quien utilizó su influencia para prolongar la guerra de Vietnam. Esto solamente para probar su teoría de que para llegar a la paz en Vietnam, Estados Unidos solamente tenía que demostrar lo lejos que estaba dispuesto a llegar. Es así que la guerra que pudo haber acabado en 1968 no concluyó hasta 1975, resultando en una derrota estadounidense. Cabe aclarar que este periodo, 1978 a 1975, fue el más violento de toda la guerra. Asimismo, como parte de la guerra de Vietnam, Kissinger, junto con Nixon, ordenó campañas de bombardeos en Laos y en Camboya, dos países que eran neutrales en todo este conflicto. Estos bombardeos además se realizaron de manera secreta, sin autorización del Congreso estadounidense, y por ende de manera ilegal. Todo esto desestabilizó la región por décadas. Y si creen que los crímenes de Kissinger se remontan solamente al sureste asiático, están muy equivocados. Kissinger fue también uno de los autores intelectuales del golpe de Estado en Chile en 1973, algo que negó toda su vida, pero que documentos desclasificados de la CIA han demostrado que fue cierto. Aguantón meñoca que te titen cavia. Aquí es donde entra la parte de la historia de Cuba. Yo nací en el 70, más o menos de 70 a 75. Se oía mucho ¿cómo se llama esto? Las cosas esas que organizaba Cuba, los circos esos que organizaba de mítines de repudio y marchas, pin por fuera bajo la gusanera y carteles contra el gobierno de los Estados Unidos y el bloqueo y todo eso. Hubo un momento en la historia de Cuba que Henry Kissinger desapareció de la narrativa castrista. Desapareció como arte de magia. Jamás se mencionó Henry Kissinger en la narrativa castrista. Y mira que la narrativa castrista era prolífica, creando historias para adoctrinar a los cubanos con nombres y apellidos de todos los políticos norteamericanos, de todos, de los buenos, de los malos. La narrativa castrista fue contra los demócratas, fue contra los republicanos, fue contra los presidentes que querían ayudar a Cuba, fue contra los presidentes muy pocos que iban contra la dictadura de Cuba. El único presidente norteamericano que sí realmente fue frontal contra la dictadura de Cuba fue Donald Trump. Pero caramba, en los años 70, Henry Kissinger, siendo una de las personas más criminales a nivel mundial, integrante del gobierno norteamericano, judío, alemán de nacimiento, desapareció de la narrativa castrista, siendo uno de los responsables de bombardeos y desastres y masacres en tantos países. ¿Cómo es que la narrativa castrista no usaba su nombre para su grabación de casete de adoctrinamiento cubano? Porque como yo siempre digo, cosa que a ustedes les da mucha risa, Cuba siempre ha estado bajo el servicio del experimento social de destrucción, que es quien gobierna al gobierno de los Estados Unidos. No estoy hablando ahora del gobierno de los Estados Unidos, estoy hablando de quien gobierna al gobierno de los Estados Unidos. Y cuando Kissinger intervino en Chile, en el golpe de Estado de Chile, que supuestamente, según documentos de la CIA desclasificados recientemente, Henry Kissinger fue el artífice del cambio de gobierno en Chile cuando vio que Chile estaba tomando un gobierno de corte comunista que iba a nacionalizar empresas, negocios y cuentas bancarias, al igual que hizo Fidel. Lo que pasa es que Fidel lo hizo bajo autorización y bajo orientación del gobierno de los Estados Unidos. Pero en Chile Allende
soñador infantil, pensaba que la ruta de Fidel Castro era buena, quiso imponerla en Chile, pero sin la orientación, la quiso imponer por cuenta propia, la quiso imponer de manera independiente, que fue lo mismo que le pasó a Chávez, que por imitar a Fidel Castro fracasaron, porque nunca ellos aceptaron que Fidel Castro era un producto del gobierno de los Estados Unidos. Nunca ellos aceptaron que Fidel Castro trabajaba bajo orientaciones de una parte oscura de la CIA, de las élites, de las que mandan sobre el gobierno de los Estados Unidos. Lo tengo que repetir muchas veces porque no les acaba de entrar en la cabeza y dicen que es una ridiculez. Y entonces de pronto desapareció de la narrativa un personaje tan importante como Henry Kissinger, porque Henry Kissinger fue quien le dio órdenes directas a Fidel Castro de intervenir en el proceso de Chile, porque se vería muy feo que fuera la CIA ahí y matara a Allende. Eso sí iba a ver muy feo. Y entonces, ustedes, no les voy a poner los datos porque ya estoy cansado de dar clases a gente que abre los ojos y se va a ver otra cosa, se va a ver que se cayó Luis Miguel. Fidel Castro ordenó la muerte de Salvador Allende. La muerte fue ejecutada por los hermanos gemelos La Guardia. Pero esta ejecución no fue una idea de Fidel Castro. Esta ejecución fue el seguimiento de una orden de la élite que gobierna al gobierno de los Estados Unidos. Por eso todos los que han imitado a Fidel Castro han fracasado, porque están haciendo algo fuera del orden mundial. Lo ven, lo admiran, repiten sus atrocidades y fracasan. De hecho, Chávez lo en Cuba, y eso también lo sabemos. Ahora sigan viendo un poquito más de historia de Henry Kissinger para que se enriquezcan culturalmente. Y bueno, ya que estamos, sigamos con la historia de Kissinger. Asimismo, adiestró e impulsó a regímenes como el de Stroessner, el de Videla en Argentina, el de Franco en España, y en el caso mexicano, no solo fue muy amigo de Luis Echeverría, sino que fue una de las mentes maestras detrás de la Guerra Sucia. Kissinger impulsó también un golpe de Estado en Chipre y apoyó la violenta represión en Pakistán del Este, hoy Bangladesh. Kissinger fue también el responsable de crear un vínculo entre los Estados Unidos y la República Popular China, y fue una pieza clave en la finalización del conflicto árabe-israelí de 1973, dándole cierta estabilidad al Medio Oriente. Sin embargo, también fue crítico de los esfuerzos de paz llevados a cabo por Jimmy Carter y Bill Clinton, buscando personalmente deshacer muchos de estos avances. Kissinger se mantuvo como una figura bastante influyente en la política estadounidense incluso después de los años 70. No solo debilitó seriamente la relación entre Rusia y Ucrania, sino que además, durante el gobierno de George Bush, fue el responsable de investigar los atentados del 11 de septiembre, cargo al que se vería forzado a renunciar debido a conflictos de interés. Fue además uno de los principales impulsores de la invasión de Irak de 2003, esto con el falso argumento de que el gobierno de Saddam Hussein escondía armas de destrucción masiva. Después de que Estados Unidos derrocara el gobierno de Saddam Hussein, Kissinger insistió en la importancia de permanecer en la región para estabilizarla y para proteger sus recursos naturales. Todo esto derivó en el surgimiento de nuevos grupos extremistas a lo largo y ancho de Irak y Siria. En los últimos años, Kissinger no estuvo lejos del ojo público. Casete borrado y reprogramado. Decenas de conferencias y entrevistas, y dedicándose en mayor medida a dar asesorías y al trabajo académico. Con la partida de Kissinger se cierra uno de los capítulos más dolorosos y sanguinarios de la historia de la humanidad. El final es, sin embargo, agridulce. Kissinger se va cómodamente, impune, a los 100 años, sin haber pagado las consecuencias de uno solo de sus delitos. Con su muerte nace una lección de aquello que como humanidad no podemos volvernos a permitir. Bonito día. Y es por eso, queridos abuelitos, papaitos, y no me acuerdo cómo decía Calderón, que ustedes en toda la trayectoria de los mítines de repudio en Cuba oyeron narrativas sobre todos los políticos norteamericanos menos Henry Kissinger, porque Henry Kissinger era uno de los jefes directos de Fidel Castro. Ahí tiene. Otro día les cuento por qué inmediatamente que se acabó la guerra de Vietnam, empezó la guerra de Angola. ¿Bajo órdenes de quién? ¿Quién creó ese proyecto? ¿A quién se le ocurrió a un país pobre en desarrollo, a una isla que apenas tenía recursos, invertir toda su economía en una guerra tan lejos? ¿Quién mantuvo esa guerra? ¿Por órdenes de quién? ¿Y quién ganó con esa guerra? Eso es tarea para otro capítulo.